tardes, somos el equipo de Litios en Chiapas. Los integrantes de nuestro equipo es Aguilar Hernández Guadalupe, Domínguez Doctor Brenda Griselda, García Robledo Yaravania, Morales del Hoyo Jessica Danae, Rojas Pablo Ibrahim Tonatiu y Huerta Zamora Alicia Valeria. Nuestra descripción general del proceso es que la composición de las salmoneras en cuanto a los niveles de contenidos de litio varía considerablemente, cambiando también la presencia de otros elementos como potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, boro, bromo, cloro, nitratos, claruros, sulfatos y carbonatos, lo cual requiere que cada salmonera sea tratada en forma particular de acuerdo a su composición. En general, la extracción de litio a partir de fuentes de salmonera ha demostrado ser más rentable que la producción a partir de mineral de roca dura, que son las pegmatitas, mientras que la producción de litio de roca dura, una vez dominó el mercado, ahora que la mayoría de carbonato de litio que se produce se efectúa a partir de salmoneras continentales, debido sobre todo al menor costo de producción. La ubicación de nuestro proyecto está en Chiapas, Ocosopochtla, y estas son las coordenadas y la imagen en alta resolución. Nuestro criterio de evaluación de magnitud de importancia va de muy baja a muy alta magnitud, con los valores de 1 a 5 en ambos. La matriz de preparación del sitio. Para la preparación del sitio contemplamos los siguientes factores. Los factores ambientales que consideramos fueron el agua superficial, el suelo, subsuelo, la calidad del aire, el ruido, flora y fauna, los empleos y la salud pública. Las actividades que contemplamos para la matriz fueron trazo y nivelación, despalme o deshierve, tala de árboles, excavación, acondicionamiento del terreno y la generación de residuos. Como podemos observar en la matriz, se impactó el suelo y el subsuelo de manera negativa en un 69%, considerando estos dos como uno solo, así como el agua superficial también se ve altamente afectada junto a la calidad del aire. El ruido es otro factor a tener en consideración que también se vio afectado junto con el ruido. La flora y la fauna, como podemos observar en la matriz, también tienen un grado alto de impacto. El impacto total de todos estos factores fue de -150. Y La matriz de construcción, para esta matriz consideramos como factores ambientales el agua, el aire, el suelo, subsuelo, flora, fauna, empleo, ruido, salud pública y paisaje. Para actividades en esta etapa consideramos la excavación, cimentación, estructura, instalación, acabados y generaciones de residuos. El factor que más impactó fue el anterior. El factor que más impactó fue el suelo. La flora y la fauna aquí no la consideramos, como pueden observar, porque en la anterior matriz ya se había considerado la flora y la fauna, que solamente habían sido especies como aves, y también al que más tuvo impactos positivos fue en el empleo, porque para esta etapa ocupamos bastantes en todas las actividades, ruido, pero este no le tomamos tanta importancia.
matriz resumen, con un total de menos 69 negativos. Como había comentado, el que tiene mayor impacto es el suelo con negativos y el que tiene mayor con positivos es el empleo. Para la matriz de operación y mantenimiento la voy a presentar yo, también es Dr. Brenda Griselda, y en esta podemos observar que utilizamos los rubros igual que mis compañeras, pero nosotros utilizamos principalmente cómo se va a realizar el proceso para la obtención de salmuera y litio. En este caso utilizamos un sistema de pozas, la precipitación de magnesio y tricarbonato de calcio, la precipitación de litio y tricarbonato de litio. También el secado, el compactado, la limpieza de los equipos, el almacenamiento y el transporte del producto. Aquí para el agua superficial utilizamos en gran mayoría para la limpieza de equipos, porque pues en esta se lleva una gran parte de agua. También asimismo para la precipitación de las pozas. Esto es porque requeriremos de cierta cantidad de agua para que las pozas evaporen y obtengamos la salmuera. En cuanto a la calidad del aire, en esta se ve impactada principalmente por los procesos que son precipitación de litio, el compactado, y esto por los residuos a la atmósfera que se pueden generar de hecho en el compactado, y también para la capacidad del uso de suelo. Esto en el almacenamiento y en el sistema de pozas tiene más impacto, y esto es porque en el sistema de pozas necesitamos de una gran cantidad de espacio para que obtengamos la salmuera, y en el almacenamiento para almacenar pues la salmuera obtenida de los procesos. También en el empleo observamos que hay un buen impacto positivo, pero sobre todo en cuanto al almacenamiento y la limpieza de los equipos. Principalmente esto viene en todo lo industrial, en todo el procesamiento de cómo vamos a obtener el equipo. Ahora, para nuestra matriz resumen de la actividad más impactante y menos impactante, tenemos que la actividad más impactante es el suelo, y esto es precisamente por eso, porque en cuanto a la capacidad del uso de suelo abarcamos mucha cantidad de espacio para poner las pozas de evaporación. Y en el aire, esto es por todas las emisiones atmosféricas que se van a presentar en el proceso de la obtención de litio, teniendo así un impacto total del menos negativo, que es de 66. Bueno, mi nombre es Ibrahim Tonatiuh Rojas Pablo, y bueno, voy a hablarles sobre el abandono, la matriz de abandono de sitio. Bueno, principalmente contamos con las acciones, como tal los factores ambientales. Tenemos la atmósfera, que se divide en aire y ruido, la superficie, que se divide en suelo y subsuelo, fauna, que se divide en la fauna aérea y terrestre que hay en el sitio, y también el medio sociocultural que hay en nuestra zona donde se va a hacer la extracción de litio. Que en este caso tenemos 4 más, que sería la economía regional, salud pública, empleo y paisaje. Y bueno, en las fases que tenemos después del abandono del sitio sería la maquinaria que utilizaríamos, el desmontaje de estructuras y maquinarias y equipos mismos que igual nos llevaremos, y el material de residuo. Y bueno, tenemos como en la maquinaria respecto a atmósfera y ruido, tenemos respecto a aire y ruido, tenemos que en magnitud en el aire tenemos un impacto de menos 3 puntos, y en importancia tenemos 3. De acuerdo con esto, pues sí se presenta que es de suma importancia la afectación, tanto como el impacto y el riesgo que puede correr en el aire en cuanto de cuanto a la maquinaria que se utiliza en el medio. Y en el ruido tenemos una magnitud de menos 2 y una importancia de 2.
Es un poco menos que el aire, pero sigue teniendo un mayor impacto dentro de la zona. Luego tenemos el desmontaje de estructura. Al desmontar nuestras estructuras y equipos que utilizamos, esto afecta de manera que puede provocar ciertos polvos o contaminantes al aire. Y en cuanto al ruido, sería el desmontaje de equipos pesados, ya que sería un poco, de cierta manera, molesto, y las vibraciones dentro del aire también afectarían al medio. Y en el retiro de residuos tenemos como tal, al momento del abandono del sitio no se generan tantos residuos peligrosos y por lo tanto en el aire no tenemos una gran magnitud de impacto, pero sí son cierta importancia porque hasta cierto punto se identifican ciertos residuos que pueden afectar al aire. Y en el ruido tenemos, pues, más que nada como tal residuos, no, pero sí afectarían en la parte de hacer algunos desechos. Entonces tenemos una magnitud de -3 e importancia de 2. Por lo tanto, como un promedio aritmético tenemos que tanto en aire tenemos 17 puntos negativos, en el ruido tenemos -22. Entonces, al momento de hacer el desmontaje de sitio en la parte de factoramiento de la atmósfera en aire y ruido, tenemos que el impacto sería -39. Entonces estaremos generando un gran impacto. Luego en superficie, en cuanto a suelo y subsuelo, en cuanto a la maquinaria, tenemos una magnitud de -4, ya que estaríamos impactando de manera grave el sitio. Como es una extracción, por lo mismo requerimos de maquinaria muy pesada para extraer el litio necesario o las cantidades que se desean extraer en ese cierto momento. Y tenemos una gran importancia también, por lo tanto, porque como tal estamos perforando el suelo. Y el subsuelo igual tiene mucha más importancia, ya que vamos a llegar a capas de la tierra que son importantes para, ¿cómo se llama? Para el medio. Entonces también tenemos que es una magnitud de -5 y una importancia de 5. En cuanto al desmontaje de la estructura en suelo y subsuelo, no hay tanto como ya no es tanta la afectación, ya que de cierta manera estamos desmontando nuestros equipos y estructuras que utilizamos para la extracción del mismo litio. Por lo tanto, en el suelo tenemos una magnitud de -2 y una importancia de 2, y en el subsuelo sí tenemos una magnitud de -3 y una importancia de 2. Y como les digo, entonces ya no es tanta la afectación en el suelo y subsuelo, ya que de cierta manera estamos desmontando lo que afectó en su momento. El retiro de residuos también se trae como un factor importante, pero como tal ya no es algo que afecte mucho. Bueno, al suelo lo afectaría un poco menos con la maquinaria y un poco más que la estructura. Podemos decir que está intermedio, porque tenemos una importancia de -3 y 3. Y por el subsuelo ya sería un poco menos, porque ya al fin el subsuelo es una de las capas en las que nos afecta tanto después del desmontaje y haber extraído las cantidades de litio necesarias. Por lo tanto, tenemos una importancia de -1 y 4 en en el retiro de residuos. Luego, en cuanto a los puntos positivos, tenemos 3. En los negativos tenemos igual 3. Al momento de hacer un promedio aritmético de acuerdo a la matriz de Leopold con los con la fase de abandono queremos un impacto en tanto suelo de -33 y en subsuelo -35. Entonces tenemos un gran impacto por componente de -68. Tenemos muy malos puntos negativos por la misma de la afectación de la maquinaria, que es la que más genera en este momento. Luego entramos a la fauna aérea y terrestre. En la aérea entraríamos más que nada, en la maquinaria no sería mucho, más que nada sería el momento de generar algún residuo gaseoso, por así decirlo, en la trabajación, ya sea que nuestra maquinaria trabaje con diésel, gasolinas, algún combustible fósil. Podría ahí generar un poco de contaminación. Entonces la maquinaria como tal sería nada más en cuestión de que si nuestra maquinaria usa algún combustible fósil, y tendremos una magnitud de -2 y una importancia de 3. El desmontaje de estructura sí afectaría ¿cómo se llama? Al área, ya que pues como lo mencioné, en suelo y subsuelo estamos afectando de cierta manera el suelo de esa misma área. Entonces se genera una magnitud de -3 e importancia de 4. Luego tenemos el retiro de residuos. Al momento de retirarnos,
el impacto que generamos con las mismas maquinaria y desmontaje de estructura genera alteraciones en los ecosistemas. Por lo tanto, en el área aérea, afectaría algunos, no tanto, nada más sería más en la contaminación. Y en cuanto a la terrestre, ya es cuando viene lo más pesado, que es con suelo y subsuelo, que ya una vez afecta a maquinaria por perforaciones, remover árboles o cosas así, entonces ya vendría la mayor afectación, que sería en cuanto a desmontaje de estructura, que sería de -3, de magnitud -3, importancia 4. Y en cuanto a maquinaria, ya sería algo igual con suelo y subsuelo, que ya se perforó, se movió, se excavó, o lo que se tenga que hacer para extraer el litio necesario. Y en retiro de residuos ya no sería de cierta manera, separar como tal residuos para su control adecuado. Y bueno, entonces en cuanto a la fauna aérea y terrestre, tenemos que tanto 4 puntos positivos como 2 negativos. El promedio aritmético de cada uno ya es un poco menos, pero no se sigue generando un gran impacto, que serían menos 16 puntos en cuanto a la fauna aérea y 12 puntos a la terrestre. Menos 12 puntos a la terrestre, y como impacto general a la fauna tenemos menos 28. Y lo encontramos al medio sociocultural dentro de la zona, que sería economía regional, salud pública, empleo y paisaje. La economía regional, tanto con la construcción de la empresa de extracción de litio, se beneficia hasta cierto punto, ya que crea empleos, por así decirlo, como bueno, en otro punto genera también empleos. Entonces tenemos que al desmontaje de la maquinaria y al desmontar maquinaria, la economía regional se ve en una magnitud importante de 4 y en una importancia de 5. El desmontaje cultural se mantiene, el desmontaje de la estructura se mantiene igual, y el retiro de residuos está igual por el mismo promedio. Bueno, no es tanto ya como dices, pero al momento del retiro de residuos está muy bien esto. Luego, salud pública. La salud pública como tal no tiene algo que ver dentro del retiro de la maquinaria y desmontaje. Pero al momento de retirar los residuos, sí tiene importancia, porque esto hace que los residuos que se generaron más que nada durante la extracción de litio, pueden ser manejados de buena forma y llevarse a sus destinos pertinentes para su tratamiento. Entonces la salud pública se ve en una magnitud de 3 e importancia de 2. Y tenemos puros puntos positivos aquí. Entonces el promedio aritmético de la salud pública es de 6 y el de la economía regional es de 48. Ahora, al momento de desmontar estructuras, maquinaria y residuos en el empleo, generamos en maquinaria, tenemos que su magnitud es de 2, pero es una gran importancia, ya que tanto las personas o lo que se requiera desmontan lo más rápido posible para crear menos afectaciones al sitio. El desmontaje de estructuras también tiene una gran magnitud, tiene de 4 y una importancia de 5. Y el material de residuos es igual, ya que en las 3 se genera un empleo al momento de retirar maquinaria, desmontar estructuras, manejar los residuos peligrosos. Entonces tenemos aquí todos los puntos son positivos, tenemos 6 puntos positivos y el promedio aritmético es de 45 puntos positivos. En cuanto al paisaje, la maquinaria se ve afectada porque, como dije, removemos árboles, removemos suelo para buscar capas buenas para extracción de litio, cosas así. Entonces tenemos una magnitud de -1 y importancia de 2. En cuanto al desmontaje de estructura, ya es algo que se ve pues bien, porque al final del día la estructura que quitamos o desmontamos ya no afecta al sitio que estamos impactando. Entonces tenemos una importancia de una magnitud de 3, importancia de 3. Y al retiro de residuos tenemos que son una magnitud de 2, importancia de 3. Por lo tanto, el retiro de residuos dentro del paisaje es efectivo al momento de empezar en esta parte del retiro. Así que en este tenemos 5 puntos positivos y 1 negativo, y el promedio aritmético al final del medio sociocultural del paisaje es de 13, y el impacto generado en el medio sociocultural tenemos un impacto de 112 puntos positivos.
En total tenemos como final el impacto total de la fase, que serían menos 23 puntos negativos. Entonces se puede concluir que si tenemos un grado de impactos malos. Y entre algunos de los impactos encontramos el agotamiento de recursos del suelo, modificación de los patrones de recarga en aguas subterráneas, regeneración de ruido por el uso de las mismas maquinaria como excavadoras, taladros, aplanadoras, desplazamiento de la fauna local, contaminación del aire en zonas que se van a impactar, emisiones de frecuencia de altos sonidos por lo mismo de las vibraciones o sonidos de las excavadoras, taladros y aplanadoras. Y bueno, y como algunas medidas de mitigación tenemos que la calidad del aire es se van a generar algunos polvos por las distintas demoliciones de las instalaciones o maquinaria que utilicemos, por lo que será necesario realizar actividades de un riego antes con un agua tratada para poder dispersar el polvo que pueda salir con el agua tratada. El ruido, pues los niveles de ruido se ajustarán de acuerdo a lo establecido en la norma 081 de Semarnat de 1994. Esta que establece que los niveles máximos permisibles de la emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, entonces se ajustarán de acuerdo a esta norma para una medida de mitigación del mismo. Luego, la calidad del suelo, se generan residuos sólidos por el personal que labora dentro del área o del sitio de abandono y se podrán instalar algunos contenedores de depósito de residuos, los cuales a su vez al final serán manejados o trasladados de manera correcta para ser pues depositados en sus depósitos municipales de la redundancia y se haga una disposición final de estos residuos también. Y también tenemos por último, fugas o derrames, ya serían, pues, se preverán la reparación de ciertas máquinas dentro del sitio para que no haya algún derrame o fuga que pueda afectar más al suelo o al sitio. Y también se hará ocupar algunas equipos o maquinaria para reducir el impacto al suelo. En la matriz resumen los resultados en impacto por componente, o sea, un total de suelo y subsuelo del menos 229, en agua subterránea de menos 32, en calidad del aire un total de menos 129 junto con ruido y flora. En flora y fauna es menos 125, el empleo es de 169, pero este es positivo, al igual que el paisaje con 3, y en la salud pública sigue siendo en menos 6, lo cual nos da un impacto total de menos 349. Son menos 521 impactos negativos para 172 impactos positivos, que vienen principalmente del empleo y el paisaje ya mencionado, tomando como la actividad más impactante la preparación del sitio con menos 206. Lo más afectado en segundo lugar es la construcción con menos 112, el abandono del sitio con menos 135 y operación y mantenimiento en menos 86. El factor ambiental más impactado es el suelo con 229 y es el índice de impacto después del aire, seguido de la flora y la fauna y al último el agua. Y con actividad menos impactante el abandono del sitio, y todo esto con un porcentaje negativo en 100%.
la verdad y manifestar que la información contenida en la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular del proyecto minería de litio bajo su leal saber y entender es real y fidedigna, y que saben de la responsabilidad que incurren en los que declaren con falsedad ante la autoridad administrativa de la justicia, tal como establece en el artículo 247 del Código Penal. Y aquí están nuestras firmas. Sería todo por nuestra parte. Gracias por escuchar.